Nuestro último invitado es un amigo. Es un amigo de la casa, sí. Es que tuvimos un pequeño traspié. Sí, lamentablemente. Bueno, sí, pero vamos a... Culpa de él. Sí, seguro. Llegó él y... Bueno. Gustavo Usín. Diputado provincial del bloque Actuar, apasionado por el deporte y las nuevas tecnologías, ha presentado varios proyectos. Uno de ellos es el de ecoparadas en San Juan para el servicio de transporte público. Son paradas inteligentes que se nutren de energía por paneles solares. Y el otro tema que ha presentado en la Cámara de Diputados es el acceso a Internet para que sea gratuito y libre en la provincia. Uno de los diputados más jóvenes que tenemos. ¿Cómo le va? Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo está? Por fin te tenemos acá. Sí, la verdad. ¿Cómo le va? Un placer. Que un gusto muy grande para mí estar acá. Me estaba mencionando recién proyectos pensando en el futuro, ¿no? Claro, yo creo que no solamente en esta época en la que estamos viendo de pandemia, siempre hay que estar mirando y atendiendo los problemas del día y del momento y no dejar de ver en el San Juan que queremos para el futuro. Estos que bien mencionaban recién son parte de un eje de trabajo que desde Actuar venimos poniendo en escena para que sea considerado, ¿no es cierto?, en los distintos consejos deliberantes que tenemos participación en la legislatura provincial, ¿no? Abrazarse a las nuevas tecnologías, cortar la brecha de los que menos tienen con los que más tienen para que tengan acceso a la educación, para intentar desburocratizar la atención al público por parte más que nada del Estado y un montón de beneficios que trae eso aparejado. Por ejemplo, la ecoparada se desprende del proyecto madre de tener Wi-Fi libre y gratuito en la provincia de San Juan, en donde podemos ser acá en el centro algo muy bonito y novedoso, con publicidades, con las nuevas tecnologías, con acceso a información de a qué hora viene el próximo colectivo, autosustentables económicamente por la venta de publicidad y en materia de energía por la energía renovable, que la gente pueda cargar su celular, que ir avanzando en un montón de ese tipo de cosas que no me las he inventado yo, ya están en las grandes ciudades del mundo. El Wi-Fi libre y gratuito acá nomás en San Luis ya viene teniendo una performance muy buena. Y yo les agradezco mucho a ustedes que me den la posibilidad de hablarlo acá, porque acá hay que empezarlo a debatir, porque no es de un día para el otro, requiere de inversiones, requiere de tiempo, requiere de un montón de cosas para poder lograrlo, pero creo que es hacia donde tenemos que ir para empezar a soñar con las ciudades modernas, las smart cities de verdad, ¿no es cierto? No que queden en eslogan ni en anuncios estériles, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿cómo está, vos que estás incursionando en ese tema, cómo estamos en la fibra óptica en San Juan? ¿Podemos dar un buen servicio? En materia de conectividad no estamos dando con los parámetros esperados. San Juan es una terminal de una ramificación de fibra óptica que proviene de Mendoza. Al principio venía subfluvialmente y desde Buenos Aires hacia acá, ahora ya entra por Chile y desde Mendoza viene hasta acá, pero no estamos teniendo lo que deberíamos tener, por lo cual nos limita muchísimo a soñar en un montón de cosas, ¿no es cierto? Hoy está todo atado a la tecnología. Por ejemplo, si uno quiere desde un sector productivo sacar un camión con mercadería hacia Buenos Aires, tiene que elaborar lo que se denomina DTV, ¿no es cierto?, que es una declaración de tránsito vegetal. Esa declaración de tránsito vegetal no se hace ni más ni menos que mediante Internet, y en las zonas alejadas, en los campos, en los sectores productivos, ese acceso es casi imposible, o sea que no podemos estar a tono ni en sintonía con la situación, ¿no? Claro, y muy caro además. Una boleta de celular, lo más caro es la parte de Internet. Las tarifas son de locos. No es que no hayan inversores, sino que no se puede producir inversiones grandes porque lo que llega a San Juan es poco. Claro. Y el monopolio está pegando en el palo también, ¿no? Ese es otro tema Sí. Exactamente. Seguramente San Juan no es apetecible para las grandes empresas. Y ahí es donde el Estado tiene que cumplir un rol fundamental. Y se producen estos episodios de pandemia que hay que empezar a pensar en el día a día y en toda la problemática que eso acarrea, ¿no? Claro. Internet gratis, Wi-Fi gratis para todo el mundo. Sí. La primera consecuencia sería que te baja la boleta del teléfono.
te baja la boleta del teléfono. Pero no necesita los datos. Empezando por el análisis y el estudio que hicimos, que en todas las casas de San Juan, así sea la más pobre, hay, aunque sea un dispositivo de alguna manera para acceder al Wi-Fi. O sea, vos entras a todas las casas y le brindás la posibilidad de que pueda comunicarse de manera gratuita, bien, con sus familias, con quien quiera, tener acceso a educación y tener acceso a... Hoy ustedes han visto, o sea, ya cada vez, digamos, pensamos menos, vamos y le preguntamos a Google, seguro, ¿no es cierto? Y seguro, bueno, todo ese tipo de cosas es cortar un poco la brecha de verdad entre los que menos tienen y los que más tienen. Sí, esas son las cosas en las que hay que trabajar. Yo no reniego de la bolsa de mercadería, ni mucho menos, pero así no cortamos la brecha, así entregamos mercadería nomás, ¿no es cierto? Más. Y estos son proyectos de ley. ¿Les dan bola a los proyectos de los opositores? Yo creo que a todo el mundo le gustaría, ¿no es cierto? Va en los tiempos políticos y en las posibilidades económicas, ¿no? ¿A quién no le gustaría parecerse a las mejores ciudades del mundo? Yo creo que a todos, ¿no? No entiendo a nadie que pueda no estar de acuerdo. Son proyectos perfectibles como todos, ¿no es cierto? Abiertos, pero lo importante es lo que están haciendo ustedes, que es dar un espacio para el debate y el diálogo. Pues empieza así. No es de un día para el otro, como te dije, en San Luis que funcione óptimamente llevó 15 años, sí, ¿no es cierto? Al principio no, pero hoy no hay ninguna población, en todas partes, así sea de 6 habitantes, que hay una población chiquita, una localidad, que tenga el servicio, ¿no es cierto? Con todos los beneficios que eso trae, que... O sea, lo estamos viendo a diario, esto ha cambiado una era, nosotros somos parte de un cambio de era. Ustedes... que me llevan 2 o 3 años, también, o sea, son actores principales en este cambio de edad. Se formaron... Es muy amable, Gustavo. Ustedes son testigos claves en cómo cambió todo esto, los comunicadores totalmente, más que nada, ¿no es cierto? O sea, sí, claramente. Totalmente. Miren ustedes ahora, ¿quién se iba a imaginar que ustedes dos, que seguramente arrancaron con máquina de escribir, hoy están en este estudio con esta tecnología, ¿no es cierto? Sí, claro, con Lexicon 80. Es el cambio de era de la comunicación y ustedes son los actores principales, los testigos primordiales. Claro. No, claro, por supuesto. Pero decía, dentro de la Cámara de Diputados, sí, del ajetreo político, ¿le dan bola a la oposición o no? Y mirá, la predisposición está, el presidente de la Cámara tiene gestos de diálogo permanente. Nosotros, la oposición en su conjunto, después del cuarto caso y de todo lo que vimos y se produjo en la ciudadanía sanjuanina a través de redes sociales y a través de un montón de cosas, vimos la necesidad de presentar un pedido de informe a la ministra de Salud, a las autoridades del Ejecutivo, porque entendíamos de que el esfuerzo que habían hecho todos los miles de sanjuaninos, todos, desde el gobernador hasta el último habitante de cualquier pueblo de acá de San Juan, no podía verse empañado por alguna situación lamentable, que se decían un montón de cosas. O sea, se decían de que en el lugar que tenía que impartir salud más importante de San Juan no se habían cumplido los protocolos y estábamos intentando hacerle cumplir el protocolo a la gente más alejada. Entonces, en esa, y creyendo que la crítica tiene que ser vía los canales que deben ser, tratando de deshojar la margarita para ver en cómo podíamos seguir ayudando, llevando el bienestar posible, llevando la tranquilidad a los sanjuaninos, y entendiendo, también en el pedido de informe, entendiendo de que se tenga que hacer responsable por medio de investigación judicial, como se está haciendo, es que debíamos tomar el toro por las astas. En ese pedido de informe, todos los diputados en su conjunto, ¿no es cierto? Lo hemos presentado el martes a primera hora de la semana pasada, apenas conocido el episodio, sigue su curso, no se ha visto con malos ojos, y acá creo que no se tiene que ver con malos ojos porque la intención es, como te dije recién, llevar el bienestar posible a los sanjuaninos. Nosotros estamos viendo cómo las redes están enardecidas, están enardeciendo, se abre una actividad, por ejemplo, se abre el trekking, el tipo utiliza la apertura del trekking, pero está enojado porque no le abren el restaurante, y es una cosa que no se puede terminar nunca, ¿no es cierto? En el medio se mezclan cuestiones
a mi entender, del partido gobernante y resabios de su interna reciente. Fuego ¿no amigo, es decís cierto? vos. Fuego amigo. Entre ellos seguro, y se mezcla en la tranquilidad de los sanjuaninos que no Todo un tenemos dato ese, ¿no? nada que ver, se mezclan ese tipo de cosas y nosotros no tenemos nada que ver. Hay influencers que trabajan para eso. Por supuesto, claramente, ¿no es cierto? Claramente. Yo Y no hay se que lo tener pregunté miedo de recién a la decirlo. ministra, no me lo quiso Bueno, reconocer. no hay que tener miedo de decirlo porque nosotros no podemos intranquilizar a nuestros ciudadanos, no nos podemos estar intranquilos nosotros, la Cámara de Diputados no ha parado de trabajar. ¿Te produce miedo? Por supuesto que te produce miedo. El miedo es al contagio. Nosotros íbamos la menor cantidad de gente posible, teletrabajando, utilizando las tecnologías para poder... Vamos a cumplir con la quinta sesión el próximo jueves, que es donde seguramente se va a tratar este pedido de informe. Y estar inmersos dentro de todo el cuidado que hay que tener en una pelea político-partidaria, que no corresponde hablar porque no es ni de mi partido, pero sí me corresponde atender un poco el tema de los sanjuaninos. No me parece ni justo para los sanjuaninos, ni justo para todos los que están haciendo el esfuerzo de cumplir la cuarentena. Y bueno, es lamentable lo que está sucediendo, porque vamos a llegar a una pelea que Dios no quiera, pero yo veo, miro y digo, de sanjuaninos entre sanjuaninos, que no le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Acá nosotros tenemos que ver cómo convivimos con este enemigo invisible, que no tenemos armas para combatirlo, solamente el barbijo, el alcohol en gel, que acá muy bien ustedes están dando el ejemplo. Y cumpliendo los protocolos vamos a poder ir abriendo progresivamente las actividades económicas. Después va a ser otro debate. ¿Funcionó o no funcionó? Yo creo que la economía, o sea, si antes perdías 10 en abrir un negocio, vos abrís, el negocio va a pasar a perder 20, ¿no es cierto? Después hablaremos de los temas económicos, ¿no es cierto? Lo estoy viendo en los negocios que han abierto, sí. en los estudios que yo voy realizando, lo estoy viendo, ¿no es cierto? Aparte de ese pedido de informe que es una punta, digamos, o sea, es el más resonado. Hay otros pedidos de informes de la oposición. Por ejemplo, yo he pedido a la Cámara Expendedora de Combustibles que me indique cuál ha sido la caída del consumo, porque en base a eso se elaboran los planes económicos. Ese es un dato muy sensible a la hora que se han tratado en los medios de comunicación ese tipo de datos, pero los ámbitos donde tienen que darse y entenderse y estudiarse y reconocerse son los ámbitos de los distintos poderes, ¿no es cierto? Entonces, con el dato muy sensible de cuánto ha caído, cuánto ha sido el consumo, aparte de los empleados que trabajan en esa actividad, su situación, es que vamos a poder elaborar planes a largo plazo para salir de esta crisis, porque esta crisis para mí es peor que la del 2001. Vos en el 2001, Jorge, Claudio, sí. Anita, no te gustaba mucho cómo estaba la cosa, te iba mal, te ibas a España. Claro. Ahora te vas a España, es peor, ¿no es cierto? O sea, es peor que el 2001 esto, ¿no es cierto? Y no va a llevar poco tiempo salir de esta situación. Y si estamos desunidos los sanjuaninos, si estamos enfocados en peleas de entre casas, nunca vamos a poder salir. Qué claridad que tiene, ¿viste qué fácil que explicarlo? Gustavo, el año que viene hay elecciones. ¿Están pensando, que viene deberían haber elecciones? ¿Hay idea de eso o hoy estamos en otra cosa? O sea, en plano de elecciones, ¿qué te puedo decir? Yo veo que las elecciones que hay en este momento, que son las elecciones universitarias, han sido suspendidas. Si esto continúa y sigue, yo creo que se van a suspender. En el plano electoral, seguir el reglamento de elecciones de la Argentina sería una locura porque es paso generales, o sea, es 2 veces en poco tiempo. En este aprender a convivir con este virus invisible es que vamos a tener que modificar todo tipo de cosas. Te cuento un dato, por ejemplo, nosotros en la semana del 13 de junio hay una ley en San Juan que dice que hay que declarar los ciudadanos ilustres, las personalidades destacadas, en la semana del 13 de junio, en donde se conjugan un montón de cosas, la fundación de nuestra provincia, de nuestra ciudad, los actos y todo este tipo de cosas. Ha sido suspendido por resolución de todos los bloques de la Cámara, pero ya estaba suspendido por la ley de cuarentena, o sea, digamos,
bueno, ese tipo de cosas se suspenden. Las elecciones del año que viene yo creo que va a haber que ser lo más escueta posible, va a tener que ser la general nomás, porque tampoco podemos quedarnos sin representantes, ¿no es cierto? En el caso de, o se prorrogarán mandatos, no sé, acá va a haber un debate grande en todo este tipo de cosas. La Universidad Nacional de San Juan, tengo entendido que han prorrogado mandatos, no sé hasta cuándo. El lunes en el Consejo Superior, lo han pasado para el lunes. Lo han pasado, pero la idea es esa. Sí, hay quienes piensan el año que viene. Estuvo Jaime de Barcelona, el secretario general de ADICUS, perfecto. Ellos tienen una postura. Perfecto, bueno, hay que debatir esta nueva un montón de cosas. Y ahí pueden jugar un papel muy importante las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Que no hay que tenerles miedo, hay que convivir con ellas igual que con el virus. Y con todos nosotros. Claro, claro. ¿Cómo está Actuar? Y Actuar ¿Está activo? Está activo, está con muchas ganas de crecer. Estamos recorriendo la provincia porque creemos y vemos que esto no nos tiene que detener, en estar cercano a los amigos, porque estas situaciones de pandemia no son fáciles para nadie. Tenemos proyectos de constituirlo provincialmente en el corto plazo, ¿no es cierto? No es tan fácil en estas situaciones, ¿no es cierto? Porque los actos masivos están prohibidos. Y bueno, sería un crecimiento que nos merecemos, ¿no es cierto? Gustavo, a nivel nacional hay un debate, el presidente Fernández está gobernando por decreto, costó que volvieran a la actividad la Cámara de Diputados de la Nación, por supuesto, y el Senado, pruebas, fue pasando el tiempo. ¿Qué posición tienen ustedes en este tema? Yo te lo analizo desde mi punto de vista, de la lógica que a mí me comprende. Sesionar presencialmente yo creo que es lo que todos esperamos, pero la posibilidad de sesionar se atacan un montón de cosas. No hay aviones, los diputados, sobre todo de provincias alejadas, tienen que viajar en movilidades particulares, van pasando por provincias, está estas leyes de que tienen que hacer cuarentena en cada provincia que entran, si no entran y salen. O sea, un diputado que llega a Buenos Aires debería tener 14 días de cuarentena. Cuando vuelve a su provincia debería tener 14 días más, o sea que se necesitan 28 días para que un tipo vuelva a sesionar. No hay que tenerle miedo a las tecnologías, con los controles necesarios, con los desarrollos que hoy se pueden producir, no hay que tenerle miedo. Y con algún sistema de fiscalización, por ejemplo, acá en la Cámara de Diputados, es desde la Cámara de Diputados, no es que es garantía la Cámara, pero sí presta, o sea, sí se puede hacer, no hay que tenerle miedo. Lo óptimo sería, y si existen las posibilidades, de que sea presencial, por supuesto, y a todos nos gusta escuchar los debates presenciales, no es lo mismo que los debates, el calor, digamos, y a los que nos gusta la política entendemos que no es el mismo, pero yo personal y particularmente creo que aspirar a sesiones presenciales en estos momentos, no es que sea imposible, pero no es tan fácil. ¿Cómo está Alberto Fernández? Y yo creo que está llevando la cosa como puede, con la mejor voluntad, recostado en donde debe ser, que es en los científicos de verdad, ¿no es cierto? Recostado en profesionales de la salud que van arrojando datos y estudios acerca de cómo manejar la pandemia. Si bien no es bueno nunca hablar con el diario del lunes, pero creo que haber tenido el diario del lunes antes a nosotros nos vino muy bien y nos benefició muchísimo. Claro. Y bueno, ahora esperemos, y es lo que todos añoramos, que no se utilice políticamente, porque es muy lindo el discurso único, es muy lindo todo eso, y a todo lo que podemos, toda la problemática que eso puede acarrearle a los argentinos, ¿no es cierto? Hay quienes dicen, más de la derecha, por cierto, que ustedes, que hay sesgos de autoritarismo. Es que es que hay que tener mucho cuidado con cuando se dicen ese tipo de cosas, porque en esta época está todo muy sensible, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar, por supuesto, de no caer en autoritarismo, pero por ahí a veces es inevitable, ¿no es cierto?, caer en ese tipo de cosas, porque los consejos, los legislaturas, los congresos nacionales funcionan a medias, reducidamente. No es el caso de San Juan, porque yo creo que ha sido ejemplo nacional el funcionamiento, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en todo tipo de declaración, porque el clima está muy enardecido y no ganamos nada llevando intranquilidad, no ganamos nada. Todavía vamos a tener que enfrentar los desechos de la pandemia de salud, que es la pandemia de economía. Tenemos que tratar de articular, por supuesto que queremos la salud, pero tenemos que articular con el tema económico. O sea,
hablar de autoritarismo hoy creo que es encender un fuego o, te digo peor, echar una molotov al fuego que ya está prendido, ¿no? Es complicado todo eso, ¿no? Bueno, muy bien. Nos hemos pasado ya unos minutos del... Pero deja de definiciones importantes. Por supuesto, aparte es un hombre muy inteligente. No, sin duda. Por algo está donde está. Vos tenés mucha experiencia en el plano universitario. Sí. ¿Cómo ves cómo están las cosas? Yo considero que tienen que prorrogarse los mandatos y tienen que llamarse elecciones, definir un plazo flexible, ¿no es cierto? Que debería ser para mí, cuando pase el invierno, desde que pase el invierno hasta el año que viene, cualquier plazo que encuentre el Consejo Superior, ¿no? Cualquier día que encuentre. Siempre es un placer charlar contigo, Gustavo. Para mí es un gusto grande estar acá. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.